Shalom Lekulam. Un día más nos concede Hashem el nombre que está por encima de todo nombre, a quien damos gracias por habernos transmitido sus decretos y ordenanzas para que los llevemos a la práctica y en el camino a la tierra prometida, a la Eretz, que nos pide que aprovechemos este tiempo que nos otorga como un pueblo para buscarlo en su palabra y reconocerlo en todo momento como el amo absoluto del universo que no comparte su gloria con nadie, que nos pide cuidar sus consejos y observarlos porque ahí están contenidas la sabiduría, la prudencia y la inteligencia para llegar a ser esa nación que conoce cuál es su fuente de eterna perdurabilidad en Mashiach Yeshua, quien es fuente de redención y aguas vivas que saltan para vida eterna. Baruch Adonai. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional Esperanza Misión Casa de Israel, correspondiente a la segunda aliyá de la Parashá número 45, que lleva por nombre Vaet Hanan. Esta segunda aliyá la podemos encontrar en el Sefer Devarim o Deuteronomio, capítulo 4, versículos Pasukim 5 al 40. Hacemos la bendición, la verajá, por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten haTorá. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Iniciamos el estudio, amados, de esta segunda aliyá de la Parashá Vaet Hanan, en el capítulo 4, versículo Pasuk 5 de Devarim o Deuteronomio, que nos dice: Miren, yo les he impartido a ustedes leyes y reglamentos como me ha mandado Yod-Hei Vav-Hei, para que los practiquen en la tierra que están a punto de entrar y ocupar. En este punto, amados, la Torá está enseñando sobre dos tipos de mandamientos: los Hukim, que son estatutos, y los Mishpatim, que son decretos. Los Hukim son aquellos que no tienen una explicación lógica del por qué cumplirlos. Los Mishpatim son mandamientos de carácter social que cuentan con una explicación del por qué obedecer. Asimismo, el capítulo 4, versículo Pasuk 6 nos dice: obsérvenlos fielmente, que esa será una prueba de su sabiduría y discernimiento para otros pueblos, quienes al oír de todas estas leyes dirán: verdaderamente esa gran nación es un pueblo sabio y de discernimiento. Esta segunda aliyá nos adentra en otra escala de exhortaciones empleadas por Moshe al pueblo del Eterno. Primero, una exhortación de carácter mandatorio, la cual se hace evidente por el acento imperativo de su discurso al declarar: oíd la palabra de Yod-Hei Vav-Hei y obedecedla, y que a su vez también es una advertencia al decir: no añadáis a su ley ni la disminuyáis. A estas palabras Yeshua le da un nivel de veracidad y vigencia al mencionar en Mateo capítulo 24, versículo Pasuk 35: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Según esta declaración mesiánica, amados, nos debe situar como pueblo del Eterno que conoce su palabra en una posición de identidad, de tal manera que podamos sentirnos amonestados por nuestra propia historia. La historia enseña lecciones e impone obligaciones en cada siervo fiel del Todopoderoso. Los que hemos aceptado nuestra nueva identidad como hebreos en Yeshua el Mesías, debemos estudiar la historia con el fin de entender cómo Yod-Hei Vav-Hei gobierna las naciones y el camino de su providencia. El versículo 6 de este capítulo 4 de Devarim resalta el hecho de que, a vista de su impresión en las otras naciones, la obediencia a la Torá será nuestra mayor certidumbre y fuente de sabiduría. De esta manera, obedeciendo, las demás naciones reconocerán nuestra relación con Yod-Hei Vav-Hei y se admirarán de nuestra prosperidad y temerán al poder dado por el Eterno a Israel. A lo anterior se añade el acto que garantizará el futuro de gloria de la nación. Y eso nos rememora las palabras: no os olvidéis, enseñad esta ley de manera diligente a vuestros hijos. Este, amados, es un tema que aparece frecuentemente en la exhortación de Moshe al pueblo de Israel,
como lo vemos en Devarim, Deuteronomio capítulo 6, versículo pasuk 7, en el capítulo 20 y en los pasukim, versículos 20 y 21. Devarim, Deuteronomio 11, 19, 31, 13, 32, 46. Moshe acentúa en su discurso el reclamo a no olvidar. Acordaos que vosotros mismos y vuestra nación oísteis la terrible voz del Todopoderoso mismo cuando pronunció vuestro decálogo y que tenéis su copia autógrafa conservada como testimonio, el arca del testimonio. Acordaos de que cuando oísteis su voz no visteis semejanza alguna de él, y cuidaos de no hacer ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra. No os postréis para adorarlas. Acordaos de que Yod-Heh-Vavhei es celoso y que no puede permitir el pecado, y estad seguros de que él verá vuestros pecados. No os hagáis tan dulcemente sentimentales que lleguéis a pensar que es descortés decir la palabra condenación. Acordaos de las terribles palabras de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, quien es el más grande incluso que Moshe, y dijo en Mateo capítulo 10, versículo pasuk 28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la vida. Más bien témanle a aquel que puede destruir tanto la vida como el cuerpo en el crematorio. O cuando dijo en Mateo capítulo 25, versículo pasuk 41. Entonces les dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el acusador y sus mensajeros. A esta corresponde la gama de exhortaciones, amados, realizadas por Moshe en su discurso hasta esta porción. Y continuamos en el capítulo 4 de Devarim o Deuteronomio, versículos pasukim 7 y 8. Y nos dice la bendita Torá, porque qué gran nación hay que tenga una deidad tan cercana como lo está Yod-Heh-Vavhei, nuestro Elohim, siempre que lo invocamos. ¿O qué gran nación tiene leyes y reglas tan perfectas como toda esta Torá que les pongo delante hoy? Y aquí, amados, aprendemos del versículo 8 que todos los mandamientos, a pesar de la incomprensión de algunos, son todos justos sin distinción. Esto lo podemos constatar en Teilim, Salmo 119, versículos pasukim 160, en el 62, 106 y 164. La suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. A medianoche me levantaré para darte gracias por tus justos mandamientos. He jurado y confirmo, guardaré tus justos mandamientos. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos mandamientos. Está escrito además en Romanos capítulo 7, versículo pasuk 12. Así que la Torá es Kadosh, esto es, el mandamiento es Kadosh, santo, justo y bueno. Y además Romanos capítulo 3, versículos pasukim 1 y 2 también nos recuerdan. ¿Cuál es entonces la ventaja del Yehudí? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Mucho, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos se les encomendó la palabra de Yod-Heh-Vavhei. En este texto se declara que una de las ventajas que nos lleva al pueblo de los Yehuditas es que a ellos se les entregó la palabra. Es decir, a nosotros nos corresponde ir a lo que se les entregó a ellos. Ellos son como nuestros hermanos mayores, y oramos para que les llegue la revelación de Yeshua HaMashiach, aunque entendemos la promesa para ellos cuando Mashiach regrese, como lo podemos leer en Zecaria, el profeta Zacarías, capítulos Perequim 12 y 13. Y continuamos en el capítulo 4 de Devarim, Deuteronomio, versículo pasuk 9. Pero ten mucho cuidado y cuídate escrupulosamente para que no olvides lo que viste con tus propios ojos y para que no se te vaya de la mente mientras vivas. Y dalo a conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En este texto, amados, se enfatiza que no solamente hay que hablar de los estatutos con los de afuera. Hay un asunto que necesitamos asumir que es más importante y es el de transmitir las experiencias personales y las palabras de la Torá a nuestros propios hijos. Los padres y los abuelos tienen una gran responsabilidad, la cual consiste en la transmisión de la revelación a los hijos y a los nietos, procurando llevar de aliyá, en crecimiento en la obediencia a la palabra de Yod-Heh-Vavhei, a la siguiente generación.
Ejemplo de ello lo observamos en Devarim, Deuteronomio 31, versículo 19. Por eso escribe este poema y enséñaselo al pueblo de Israel. Ponlo en sus bocas para que este poema sea testigo contra el pueblo de Israel, con el fin de que se cumpla lo que Rab Shaul declara en Filipenses capítulo Perek 2, versículo Pasuk 15. Para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Elohim, sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como lumbreras en el mundo. Nos continúa diciendo el capítulo Perek 4, versículo Pasuk 10 de Devarim o Deuteronomio. El día que te presentaste delante de Yod-Heh-Vavhei tu Elohim en Horeb, Yod-Heh-Vavhei me dijo, reúneme al pueblo para hacerles oír mis palabras, para que aprendan a respetarme mientras vivan en la tierra y así enseñen a sus hijos. Los padres amados tienen la obligación de enseñar a sus hijos la Torá del Eterno y no otros. Los padres son los responsables para que sus hijos aprendan la Torá. Para cumplir este mandamiento podrán también pedir ayuda de otras personas sin transferir esta responsabilidad a terceros, pues por ello tendremos que dar cuenta al Eterno. Tengamos presente, amados, las palabras escritas en Tehilim, Salmo 19, versículo 7. La Torá de Yod-Heh-Vavhei es perfecta y transforma la vida. Los decretos de Yod-Heh-Vavhei son duraderos y hacen sabio al sencillo. A su vez, Mishle, Proverbios, capítulo Perek 22, versículo Pasuk 6 nos dicen: instruye al niño en el camino que debe andar, y cuando viejo no se apartará de él. Y continúa diciendo la bendita escritura en el capítulo Perek 4 de Devarim, versículos 11 y 12. Ustedes se acercaron y se pararon al pie del monte. El monte ardía con llamas hasta el mismo cielo oscuro con densísimas nubes. Yod-Heh-Vavhei les habló desde el fuego. Ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no percibieron ninguna forma, nada sino una voz. Comparemos, amados, este versículo con el siguiente. En Hebreos capítulo Perek 12, versículos Pasukim 18 al 24. Ustedes no se han acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, a las tinieblas, a la profunda oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta y al estruendo de las palabras, que los que lo oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Si un animal toca el monte, será apedreado. Y tan terrible era aquel espectáculo que Moshe dijo: estoy aterrado y temblando. Más bien ustedes se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Elohim vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de millares de mensajeros, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Yod-Heh-Vavhei, el juez de todos, a la comunión espiritual de los justos que han llegado a la madurez, a Yeshua, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Al comparar, amados, estos dos pasajes, podemos ver que aquellos temieron a la voz que hablaba desde el monte. Por este motivo, ahora nosotros, a los que se nos ha mostrado mayor gloria, debemos temer y obedecer con mayor fervor. Hebreos capítulo 12, versículo Pasuk 25 nos dice en ese sentido: miren que no rechacen al que habla, porque si no escaparon aquellos que en la tierra rechazaron al que advertía, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que advierte desde el cielo. Capítulo Perek 4, versículo Pasuk 12 de Devarim o Deuteronomio. Yod-Heh-Vavhei les habló desde el fuego. Ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no percibieron ninguna forma, nada sino una voz. La primera parte de este versículo, que encierra un pensamiento retroactivo, lleva al autor a los instantes de su llamamiento, que en este momento de recuerdo, exhortación y comisión sitúa a todo un pueblo en el mismo momento, haciéndoles entender que todos ellos fueron testigos de la voz que surgía de entre las llamas y que así como hasta este punto él había sido fiel a esa voz, ellos debían actuar de la misma forma, operando y emitiendo hacia los demás este mismo fuego. Esto se logra por medio del acto de meditar en la palabra de Yod-Heh-Vavhei. La palabra hebrea es agig, que la encontramos en la concordancia Strong con el número 1901, que se tradujo como meditaba, pero que significa, entre otras cosas, susurrar, pronunciar, gemir, meditar. La meditación hebrea, amados, consiste no solamente en usar la mente, sino también la boca.
Esto implica repetir las palabras de la Torá con un espíritu de oración. El estudio de la Torá junto con la oración en el espíritu es lo único que puede producir el fuego divino en nuestro corazón. No lo produce el incursionar en el modelo neocarismático o el leer libros de autoayuda. Esto lo produce el estudio de la Torá junto con la oración. Oísteis su voz, solo la voz, pero no visteis figura alguna. La palabra hebrea que ha sido traducida para figura es temuná, que la encontramos en el Strong con el número 8544 y significa, entre otras cosas, imagen, figura, silueta, retrato. Esto nos permite, amados, entender que Yod-Heh-Vav-Heh no tiene figura, o por lo menos que no se ha mostrado en ninguna figura a los hijos de Israel, con el fin de que no tengan la tentación de hacer alguna figura de la deidad. Capítulo 4, versículo Pasuk 13 nos continúa relatando. Él les declaró la alianza que les mandó observar, las 10 palabras, y las escribió en 2 tablas de piedra. En el hebreo no está escrito, como muchos suponen y aún promueven, los 10 mandamientos. Como este texto precisa lo que está escrito es las 10 palabras, Azeret Adevarim en hebreo. Los que enseñan tal cosa son los que continúan vendiendo a los que no estudian la palabra un evangelio que se asemeja a los cuentos de los hermanos Grimm. Esto nos recuerda que nuestro trabajo ha de ser como el que fue encomendado a Timoteo por Rab Shaul en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo Pasuk 4. Haz que ellos desistan de poner su atención en fábulas y genealogías interminables. Esto desvía a la gente a la especulación en vez de hacer el trabajo de Yod-Heh-Vav-Heh que requiere confianza. Y nos dice el capítulo 4, versículos Pasukim 15 al 17 de Devarim. Por su propio bien, pues tengan mucho cuidado, ya que no vieron forma cuando Yod-Heh-Vav-Heh su Elohim les habló desde el fuego en Joreb, de no actuar perversamente y hacerse una imagen esculpida a semejanza de cualquier figura en forma de hombre o de mujer, en forma de alguna bestia de la tierra, en forma de algún ave alada que vuela en el cielo. Amados, estamos en presencia de una prohibición absoluta de no hacer esculturas de ninguna clase. Es un mandamiento que no presenta una cláusula que diga, siempre y cuando no los adores, la puedes hacer. Es un rotundo no. Capítulo 4, versículo Pasuk 18. En forma de algún reptil que se arrastra sobre el suelo, en forma de algún pez que haya en las aguas bajo la tierra. El origen del símbolo del pez llamado Ictus se asocia con el culto al dios pez filisteo Dagón, el cual fue infiltrado en la fe por los cristianos durante el segundo siglo después del Mesías. En lugar de abandonar sus ídolos y servir al Todopoderoso, se cree que arrastraron sus prácticas paganas y las mezclaron con el judaísmo mesiánico, que existían en todo el Imperio Romano. Esta, sin lugar a duda, es una evidencia histórica que el ministerio de la iniquidad encargado de degenerar la verdad tejió la cuna en la que creció el cristianismo con fibras de apostasía y sincretismo. Al hablar, amados, de un pez, refiriéndose a la dispersión a los que son pescados en las aguas del mundo, de esta manera no presenta un uso inadecuado. Sin embargo, no debe ser usado física, gráfica o de ninguna manera para representar a Yeshua, pues carece de base bíblica por completo. Así que la sugerencia, amados, es que evitemos estas mezclas y representación con símbolos paganos. El capítulo 4, versículo 19 continúa relatando. Y cuando mires arriba al cielo y observes al sol, la luna y las estrellas, toda la hueste celeste, no debes ser atraído a inclinarte ante ellos ni a servirles. Estos Yod-Heh-Vav-Heh tu Elohim los ha repartido a otros pueblos en todas partes bajo el cielo. Y esto nos lleva, amados, a recordar lo que dice el pacto renovado, el Brit Hadashah, declarando los errores que llevan a la humanidad caída y sucia al pecado, en Romiyim, Romanos capítulo 1, versículos Pasukim 21 al 32. Porque habiendo conocido a Yod-Heh-Vav-Heh, no lo glorificaron como Elohim ni le dieron gracias. Más bien se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les obscureció. Este es un gravísimo error que comete la humanidad al no glorificar a Elohim, y el segundo es no darle gracias.
Continúa diciendo, pretendiendo ser sabios se volvieron necios. En este caso no buscaron la sabiduría de Elohim. Después sigue, y cambiaron la gloria del Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí vemos que al no buscar la sabiduría del Eterno, los llevó a la idolatría. El Pasuk 24 dice, por eso Elohim los abandonó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. Aquí nos habla de la idolatría como un vehículo que lleva a una nación, a un pueblo o personas a escalones muy bajos de degradación moral, como la homosexualidad y el lesbianismo. En el 25 sigue diciendo, ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Esto nos habla, amados, de cambiar la verdad por la mentira, lo cual hace que Elohim entregue a esas personas a la maldad de su propio corazón, a ser gobernados por sus propias pasiones. En el 26 dice, por esa razón, Elohim los dejó a merced de pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones antinaturales. Y lo mismo hicieron los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo que corresponde a su extravío. Y eso nos habla, amados, de que la homosexualidad trae consigo castigos muy severos. El 28 dice, como ellos no se dignaron tener en cuenta Yod-Hei Vav-Hei, los abandonó Elohim a merced de una mente reprobada para hacer lo que no se debe. Y aquí, amados, se fortalece la idea de que una vez entregados a una mente reprobada, no desean hacer lo bueno. El 29 dice, se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están colmados de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, enemigos de Elohim, insolentes, arrogantes, jactanciosos, con inventiva para lo malo, desobedientes a sus padres, sin discernimiento, desleales, crueles y sin compasión. A pesar de que ellos reconocen el justo veredicto de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Y esto refuerza la idea de que es igual para el que lo hace como para el que lo permite, ambos recibirán el mismo castigo. Aquellos que saben que algo está mal y no salen a enfrentar el pecado, reciben el mismo castigo del que comete la falta. Y continuamos, amados, con el estudio en el capítulo Perek 4, versículo Pasuk 20 de Devarim o Deuteronomio. Pero a ustedes los tomó Yod-Hei Vav-Hei y los sacó de Misraim, aquel horno de hierro, para ser el pueblo de su propiedad, como es ahora el caso. Este pasaje, amados, nos lleva al pacto renovado, al Brit Hadashah. Tito capítulo Perek 2, versículo Pasuk 14 nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. El horno de hierro, amados, se refiere a la iniquidad que nos dominaba y sometía. Fuimos librados por Yeshua para ser un pueblo celoso de buenas obras. A su vez, Kefa Aleph, primera de Pedro, capítulo Perek 2, versículo Pasuk 9, nos recuerda, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y es un versículo que oímos constantemente, pero que nos da la identidad como israelitas y nos recuerda para lo que fuimos llamados. Muy importante, amados. El capítulo Perek 4, versículos Pasukim 23 y 24 de Devarim o Deuteronomio continúa relatando. Tengan cuidado, pues, de no olvidarse de la alianza que Yod-Hei Vav-Hei su Elohim hizo con ustedes y de no hacerse una imagen esculpida en cualquier semejanza, contra lo cual te ha mandado Yod-Hei Vav-Hei tu Elohim. Porque Yod-Hei Vav-Hei tu Elohim es un fuego consumidor, un Elohim celoso. En estos versos, amados, Moshe recalca la grandeza, la gloria y la bondad del Eterno. Si hubiéramos considerado que es este Elohim con quien tenemos que ver, ciertamente tomaríamos conciencia de nuestro deber para con Él y no nos atreveríamos a pecar contra Él.
Si lo único que le debemos es fidelidad, ¿abandonaríamos a un Rey tan misericordioso que promete nunca abandonarnos? Son preguntas que debemos hacernos, amados. ¿O a dónde podríamos ir? Y para resolver estas inquietudes nos podemos remitir a Johanán, Juan capítulo 6, versículo pasuk 68, que nos dice: Shimón Kefá, Simón Pedro le respondió: Maestro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén, Baruch Hashem. Que los lazos del amor nos sostengan, amados, en nuestro deber y predominen por las misericordias del Eterno. Para aferrarnos a Él, esa es nuestra oración para con los que estudian Torah. Aquí Moshe recalca la autoridad del Todopoderoso sobre ellos y las obligaciones del pueblo para con Él. Al obedecer sus mandamientos, ellos tenían la oportunidad de actuar sabiamente en todo momento y lugar, sin importar las circunstancias. Porque lo que debe primar, amados, es el temor al Eterno, y en eso consiste la sabiduría. Esto lo aprendemos en Tehilim Salmos 111, versículo 10, o en Mishle Proverbios, capítulo 1, versículo 7, a su vez en el capítulo 9, versículo 10 de Proverbios. Ahora bien, nos dice el capítulo 4, versículos Pasukim 25 y 26 de Devarim o Deuteronomio. Cuando ustedes hayan engendrado hijos y nietos y hayan estado establecidos por mucho tiempo en la tierra, si actúan con perversidad y se hacen una imagen esculpida en cualquier semejanza, causándole a Yod-Heh Vab-Heh su Elohim disgusto y molestia, llamo hoy al cielo y a la tierra para que testifiquen contra ustedes que perecerán pronto de la tierra a la cual van a cruzar el Jardén para poseerla. No durarán mucho en ella, sino que serán exterminados por completo. Este pasaje, amados, es un anuncio profético para que no fallaran en enseñar a sus hijos las verdades del Eterno y las consecuencias de la desobediencia. Aquí el Creador resalta el pecado de la idolatría. Este abandono traería varias consecuencias que vamos a revisar juntos. La primera de ellas es ser expulsados de la tierra, la segunda, no durar mucho tiempo en ella, la tercera, ser exiliados, esparcidos entre los pueblos. La cuarta, ser obligados a servir a otros dioses, y la quinta, el testigo de la rebelión, sería toda la creación. Capítulo 4, versículo pasuk 28. Allí servirán a deidades hechas por el hombre, de madera y de piedra, que no pueden ver, ni oír, ni comer, ni oler. Este texto, amados, alude a los arbolitos de Navidad y a las cruces de madera y de piedra, junto a todo amuleto, reliquia o fetiche de carácter místico construido para hacer culto por los hombres, como lo presenta Rab Shaul en Romillim Romanos, capítulo 1, versículos Pasukim 22 al 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios. De hecho, cambiaron la gloria de Yod-Heh Vab-Heh inmortal por semejanza de meras imágenes, como un ser humano mortal o como pájaros, animales o reptiles. Capítulo 4, versículo pasuk 29. Pero si buscan allí a Yod-Heh Vab-Heh su Elohim, lo hallarán si lo buscan con todo su corazón y con todo su ser. Todas las veces en las que los profetas hablan de juicio por causa del pecado de Israel, también pronuncian una promesa de restauración. La condición para encontrar al Eterno es buscarle con todo el corazón y con toda el alma. Y podríamos preguntarnos, amados, ¿cómo se hace esto? Y la respuesta está en el versículo 30, donde nos dice: volverás al Eterno tu Elohim y escucharás su voz. La manera de buscar al Eterno es escuchando su voz. Esa voz se encuentra en la Torá de Moshe y el resto de los libros de las palabras inspiradas por el Ruach de santidad y de verdad. Capítulo 4, pasuk, versículo 30. Cuando estés en angustia por haberte sucedido todas estas cosas y al final te vuelvas a Yod-Heh Vab-Heh tu Elohim y lo obedezca. La versión de la Biblia textual dice: cuando estés en angustia y todas estas cosas te hayan alcanzado en los postreros días, entonces te volverás a Yod-Heh Vab-Heh tu Elohim y escucharás su voz. La expresión para los postreros días, amados, en hebreo es Aharit Ayamim, la cual hace referencia al tiempo antes de la introducción del reinado por Mashiach en la tierra, es decir, nuestro tiempo. La siguiente expresión, escucharás su voz, alude a que en los últimos tiempos los que de la simiente de Abraham retornaremos a la Torá. Esa es la manera de buscarle con todo el corazón y el alma.
Es imposible volver al Eterno sin hacer caso a lo que Él dice en las Escrituras. Nuestro amor por Él se manifiesta en nuestro interés en estudiar y poner en práctica las enseñanzas de la Torá. Recordemos las palabras de Galatiyim, Gálatas 3, versículo pasuk 16. Ahora bien, las promesas a Abraham se le dieron también a su descendencia. Por el contrario, no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia que es el Mashiach. Maaseh Hechos, capítulo Perec 3, versículo 25, a su vez nos recuerda: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Capítulo Perec 4, versículo pasuk 31. Porque Yod-Hei Vав-Hei tu Elohim es un Elohim compasivo. Él no te fallará ni te dejará perecer. No olvidará la alianza que hizo bajo juramento con tus padres. Y estas palabras, amados, deben resonar en nuestro interior y entender que la compasión del Adón trae a nuestras almas descanso para confiar en varias cosas. Una de ellas es que Él no nos fallará. En segundo término, no nos dejará perecer. Y en tercer lugar, no olvidará su pacto. Baruch Hashem. Y aquí la palabra utilizada para compasivo en hebreo es Rahum, que la encontramos en el Strong 7349 y deriva del 7355, que a su vez significa misericordioso, piadoso, clemente, compasivo. Tenemos la confianza de que Elohim no nos fallará porque la misericordia es uno de sus atributos. Cuando Moshe pidió ver su gloria, él se la manifestó mostrándole su carácter misericordioso, ya que es una de las cualidades que sostienen el pacto para siempre. Shemot, Éxodo 33:19 nos dice: y él respondió: haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré delante de ti el nombre de Yod-Hei Vав-Hei, y la gracia que yo concedo y la compasión que muestro. Shemot, Éxodo, capítulo 34, versículo 6, nos dice también: Yod-Hei Vав-Hei pasó delante de él y proclamó: Yahvé, Yahvé, un Elohim compasivo y benévolo, lento para la ira, abundante en bondad y fidelidad. Para la palabra fallar se usa en hebreo el vocablo rafa, que lo encontramos en el Strong con el número 7503, raíz primaria de aflojar en muchas aplicaciones literalmente o figurativamente, aplacar, bajar, ceder, débil, debilitar, declinar, dejar, desamparar, desfallecer, desmayar, detener, flojo, intimidar, negar, negligente, quieto. Él no nos negará, amados, no se aflojará o desligará de nosotros. Su misericordia nos mantiene ligados a Él. Si nos castiga es porque nos ama. Si alguien se va, somos nosotros y no Elohim. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo pasuk 13 nos dice: si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Para perecer en hebreo se usa la palabra shahat del Strong 7843 y la raíz primaria de decaer. Arruinar literalmente o de manera figurativa, corromper, corrupción, corruptor, dañar, daño, demoler, depravado, derribar, deshacer, desperdiciar, destrozador, hacer destrucción, destruidor, destruir, devastar, echar, enloquecer, estropear, heridor, matar, merodeador, merodear, perder, pudrir, quebrantar, ruina, verter, violar. Esto, amados, nos permite interpretar que su misericordia hará que su pueblo no sea destruido. Los rebeldes son castigados para que Israel como nación permanezca para siempre. Todo esto, amados, sea bendición o castigo, va enfocado en la misericordia de Elohim, quien tiene en propósito a una nación que nació para quedarse por la eternidad. Todo lo que Elohim hace es para lograr que su pueblo permanezca. Las ovejas no son destruidas, son disciplinadas y encaminadas. Para el término olvidar se usa la palabra en hebreo shakach, del Strong 7911, raíz primaria de extraviar, estar ausente o ajeno, de falta de memoria o atención, olvidar, olvido, perder. Así que vemos, amados, que su misericordia mantendrá y hará que siempre tenga presente su pacto. A Elohim no hay que recordarle su palabra o promesas. Si oramos y mencionamos la Escritura, no es para recordársela. Es a nosotros a quienes nos hace falta tenerla presente siempre. El capítulo Perec 4 de Devarim, versículo 32, nos continúa diciendo: no tienes más que preguntar por épocas pasadas que vinieron antes de ti, desde que Elohim creó al hombre sobre la tierra.
desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ha ocurrido jamás algo tan grande como esto? ¿O se ha conocido jamás algo semejante? La Torá, amados, nos exhorta a estudiar la historia de la humanidad desde Adán y Javá. También, amados, nos exhorta a investigar en la geografía y las culturas del mundo para asegurarnos de que lo que pasó con la salida de Misraim y con la entrega de la Torá en Sinaí fue algo extraordinario, nunca visto y vivido por otros hombres. Esto es una muestra de que el Eterno es el único Elohim en el cielo y en la tierra. Y es importante recordar la exhortación que declara el profeta Yimeriá a Jeremías en el capítulo 6, versículo 16. Así ha dicho Yod-Heh-Vav-Heh: párense por los caminos y consideren, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es el camino a la felicidad? Caminen por él y hallen tranquilidad para sus vidas. Pero ellos dijeron, no caminaremos por él. Y finalizando el estudio de esta segunda aliyá de la Parashá Vaet Hanan, nos dice el capítulo Perek 4, versículo Pasuk 35 de Devarim: a ti se te ha demostrado claramente que solo Yod-Heh-Vav-Heh es a Elohim, no hay otro fuera de él. Estas son palabras para recordar y tener siempre presentes. No hay nada en este universo aparte de Yod-Heh-Vav-Heh ni fuera de él que pueda ser llamado Elohim. El resto son ídolos. Esta es la definición que debemos tener de nuestro Elohim y no otra. Marcos Mordejai, capítulo 12, versículo Pasuk 32, nos recuerda en este sentido. Entonces el escriba les dijo: bien, Rabí, has dicho la verdad. Yod-Heh-Vav-Heh es uno y no hay otro aparte de él. Corintiyim Aleph, 1 Corintios, capítulo 8, versículo 4, también nos recuerda. Por eso, en cuanto a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay sino un solo Elohim. Baruch Hashem. Toda Rabá Abba, muchas gracias porque podemos considerarnos, sin presumir de ello, una nación que aumentaste en número como ninguna otra, que ahora estamos disgregados por toda la tierra, pero lo más importante aún, que en tu plan de redención quieres hacernos cercanos y ser uno contigo, porque eres tú, bendito Elohim, uno y único. Siempre que te invocamos, eres sincero y estás ahí presente. Gracias porque tus benevolencias que se renuevan cada mañana para poder reconocernos delante de ti con nuestra transgresión y humillarnos es la oportunidad que nos das para ver en nuestra condición que debemos cambiar si nos estamos haciendo imágenes o poniendo en primer lugar algo diferente a ti. Que nunca, amado Rey, nos olvidemos de la identidad y la redención que nos has dado en Yeshua Mashiach, la Geulá, la cual nos has entregado para cuidarla y que no se aparte de nuestro corazón, para que cuando regreses nos encuentres preservando en ella, en tu palabra, guardando nuestra alma para ser dignos de tomar posesión en la nueva Jerusalén, preparada para un remanente con manos limpias y corazón recto, que no se ha corrompido con imágenes ni las ha hecho para adorarlas en el cielo, en la tierra y debajo de ella, para no postrarse delante de ellas, porque el único digno de reverencia eres tú, bendito Hashem. Solo tú creaste todas las cosas para adorarte y testificar de tu grandeza y maravillas. Por eso tu bendita palabra dice que los cielos, los Shamaim, cuentan de tu gloria y el firmamento proclama la obra de tus manos. Alabado seas por todas las edades, santo, bendito Yod-Heh-Vav-Heh, el poderoso de Israel. Y hacemos la verajá, la bendición por haber leído la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vechayei olam nata betoheim. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim Hayot, en el estudio de la segunda aliyá de la Parashá Vaet Hanan. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno lo continúa concediendo, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir.